nuestra es la vida. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por el poder de tu palabra, De la Señor. humanidad Padre, es, Madre, respiración de la vida, os juro, fuente del cuando sonido. estabais enfermos, para que pudieras reinar, Él os curó. Hay de los que han Acción sin encontrado palabras. reposo de su enfermedad. Ahora sí. Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Haz brillar tu luz entre nosotros, dentro de nosotros y fuera de nosotros para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Que nuestro yo en el mismo paso pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Bendito sea tu poder, Señor. Damos gracias y gloria a ti, Señor, porque todas las criaturas son toda la manifestación que estamos haciendo aquí y ahora mostrándose. Que tu deseo y el nuestro sean no solo en toda la luz, así como en toda la forma, en toda la existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de esta tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. Santo es tu nombre. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas de este mundo nos engañen, Señor, y nos liberes de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Que así sea, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, en esta hora por permitirnos llevar tu palabra, Señor, el libro de la verdad y la vida, pero estamos ahora, Señor, en el conocimiento de estos libros apócrifos. Hayan un manuscrito con enseñanzas secretas de Jesús el Señor. Y dice así la palabra del Señor, investigaciones que se han hecho. Y dice así la santa y bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Investigación de la Universidad de Texas, Estados Unidos, han hallado un documento con pasajes que no figuran en la Biblia. El escrito contiene las enseñanzas secretas de Jesús para su hermano Santiago. Estamos en el libro de Santiago, todos los conocimientos de Santiago. Se trata de una copia original en griego, la lengua en que se escribió el Nuevo Testamento, que estuvo durante décadas escondido entre los archivos de la Universidad de Oxford y de la que se creía que solo existían traducciones. Y es ahí donde vamos entonces a entrar a esta benigna arqueología allá en Israel, la aldea de apóstoles de Jesús. Es maravilloso todo lo que encontraron. Ahí está donde estuvo Jesús con sus apóstoles. El manuscrito se escribió en el Alto Egipto hace 1500 años. Se recibió en el nombre del primer Apocalipsis de Santiago. Formó parte de la biblioteca de Nag Hammadi, una colección de 13 libros gnósticos coptos que fueron descubiertos en una vasija de terracota en 1945 antes de que viajasen hasta Oxford. Entonces ahora nos vamos a que se describe las enseñanzas de Jesús para Santiago, a quien se refiere como su hermano, acerca del reino celestial y eventos futuros, incluyendo la muerte del propio Santiago. Estamos llevando un conocimiento genuino a la presencia de un Padre bueno, majestuoso, maravilloso, misericordioso y excelso, el cual nos está permitiendo que todo el mundo le conozca por ser el Dios omnipotente, por ser el Dios majestuoso, por ser un Dios que todo lo puede. Su misericordia, Señor, no tiene límites. Le estamos dando todo honor y toda gloria, toda alabanza y toda adoración, Señor, en esta hora, por permitirnos llegar a su presencia. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Benigno el Señor. Entonces, el manuscrito se escribió en Alto Egipto, 1500 años, recibido en el nombre del primer Apocalipsis de Santiago. En él se describen las enseñanzas de Jesús para Santiago y el texto completamente relatado bíblico de la vida y ministerio de Jesús, al permitirnos acceder a las conversiones que supuestamente mantuvieron Jesús con estas conversaciones de Santiago.
conversando ambos. Estas enseñanzas secretas permitieron a Santiago ser un buen maestro tras la muerte de Jesús, explica Geoffrey Smith, profesor asociado de los Estados Unidos religiosos de la Universidad de Texas, en una comunicación. Al parecer eran muy amigos. Descubren una cápsula del tiempo en las nalgas de una escultura de Cristo. Los escritos apócrifos se consideraban heréticos porque quedaron fuera de los límites canónicos. Es una carta del año 365 después de Cristo, el obispo de Fendia, de 27 libros del Nuevo Testamento, escribiendo que nadie puede añadir nada y nada leer ni quitado, ni nada será quitado. Dice este obispo, decir que estábamos emocionados cuando nos dimos cuenta de que habíamos encontrado es quedarnos cortos, asegura Smith. Nunca sospechamos que los fragmentos griegos del primer Apocalipsis de Santiago podrían haber sobrevivido hasta nuestros días. Eso ya lo leímos, ya lo tuvimos en las manos. Entonces ahora nos vamos a hablar del libro de la verdad, porque se trata de Cristo, de las conversaciones de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este libro de la verdad, que fue escrito para nosotros en el Evangelio de la Verdad de San Valentino, el Evangelio de la Verdad, alegría para quien ha recibido al Padre de la verdad, el don de conocerle, el poder del Logos, quien tiene toda plenitud en nosotros y vino de la plenitud. A ese Dios todopoderoso nos vamos a darle las gracias por todos los favores recibidos, por su poder, por su misericordia. Y a decirle a usted en esta hora, muchas gracias por estar con nosotros, escuchando palabra de Dios sin temor y sin temblor. Gracias por recibirnos en sus hogares. Damos la bienvenida a usted en el corazón de Dios. Damos la bienvenida a su vida, a la presencia divina en su casa, en el lugar donde nos esté mirando. Estos lugares aquí son 2 paredes, son 3 paredes, gloria al Señor, donde nos está cubriendo en un rinconcito, en el otro se encuentra la pequeña emisora, adorando y alabando a Dios, en donde usted vio el recorrido y va a ir viendo recorrido de cosas y encuentros personales con Dios que hemos tenido. Entonces, sigamos con la presencia del Espíritu Santo, permitiéndonos llevar su palabra a esta majestuosidad, divinidad, que son sus libros apócrifos, textos custodios del cristianismo primitivo olvidado, textos inolvidables, aniversario del descubrimiento más maravilloso, manuscritos de Nag Hammadi, textos custodios del cristianismo verdadero, ediciones epópticas de España, ediciones digitales sin ánimo de lucro, colaborando en los escritos cristianos primitivos para que tengamos este conocimiento, ediciones de 2015 hasta el 2020, biblioteca de Nag Hammadi, el descubrimiento de unos manuscritos. Increíblemente la biblioteca copta de Nag Hammadi, siempre lo decimos, la leemos, códices de Nag Hammadi, también conocidos como la biblioteca copta gnóstica o los evangelios gnósticos de Cristo, son una colección de textos, en su mayor parte escritos, escondidos, camuflados, que no quisieron aceptar en la Biblia, y que nuestro Señor Jesucristo se las ingenió para que todos sus discípulos pudieran estar escondidas y en su momento aparecer. Son una colección de textos que están apareciendo y reapareciendo en estos tiempos, y todavía hay gente traduciendo, que están traduciendo todavía estos papiros. Entonces, la colección de estos textos, partes de escritos cristianismo gnóstico, descubierto en 1945, como les conté este año, 12 códices de papiros encuadernados de piel, los restos de un 13º cuidadosamente guardado en una jarra de cerámica sellada, escondidos en las cercanías del mar montañoso, del macizo montañoso de Jobal, el Tarij,
fueron encontrados por unos campesinos llamados Muhammad Ali al-Samman. Entonces, al-Samman, aunque escrito en copto entre los siglos III y IV, se estimó que los originales griegos perdidos de los que provenían fueron entre los siglos I y II. Los encontraron. Nos van a hablar hoy de una historia pasada que es importante que usted la tenga presente. Qué maravilla que este códex en Nag Hammadi, que esta Pista y Sofía, estas entregas que nos hicieron, bendito sea Dios, en cada página, y nos fueron entregando con ese amor para que se nos diera, Señor, el conocimiento en un macizo montañoso de Jabal al-Sharif, donde fueron encontrados los conocidos como códices de Nag Hammadi, un hallazgo de una biblioteca copta de Nag Hammadi en 1945, donde aquello es para que nosotros nos admiremos de ver a este Dios tan maravilloso que no permitió que nos escondieran la historia. Una tapa de la jarra que contenía la biblioteca copta de Nag Hammadi. Poco después, Muhammad Ali entregó estos códices, el códice 3, al sacerdote copto de la aldea, Basilyus Abd al-Masih, el cual a su vez se los mostró a un hermano suyo, Rajli Andraus, maestro de la historia de la localidad. Sospechando su gran valor, Rafir lo hizo llegar a Hosm, y médico copto de la capital, el Cairo, quien dio aviso al Departamento de Antigüedades del gobierno egipcio. Entonces, a cargo, en estos entonces, el francés Dripton, quien incautó el documento, lo recibió, al cual se le fue entregado, y nos damos cuenta que fue de mano en mano, nos damos cuenta que ha sido maravilloso, que fue de mano en mano por todo lugar, por todo confín. Nuestro Mesías, meses más tarde, en octubre de 1946, el códice fue a parar al Museo Copto. Qué lindo es buscar a Dios y entrar en su presencia. Qué rico el conocimiento de un Dios todopoderoso que le ha tocado guardarse en miles de formas para decirle al mundo: yo he venido en cada vida, he venido aquí para participarles mi conocimiento, para participarle a ustedes el conocimiento hermético, corpus guardado dentro de ustedes. Entonces, meses más tarde, en este tiempo, en 1947, sería examinado por el joven estudioso francés Jean Dorese, que enseguida se dio cuenta del valorismo o valoricísimo valor e importancia del manuscrito proyectado en su publicidad. Entonces, en este Museo Copto del Cairo de Egipto, iba a empezar a revivirse una maravillosa historia que es para que nosotros le digamos. Y es tan maravilloso encontrarnos con la historia, encontrarnos otra vez con las verdades ocultas a nosotros, guardadas en estos benditos y maravillosos códices, los cuales estamos llevando nosotros también de una forma genuina. Paralelamente, en este tiempo, algunos de los otros códices encontrados fueron saliendo a la luz con diversos distintivos y destinos. El que sería denominado códice y fue adquirido con la mediación de Albert Hey, un anticuario belga residente entonces en la capital egipcia, y del teólogo historiador belga Gilles Quispel, que también a cada uno se le fueron repartiendo por la institución Gulm de Zúrich. El padre de la psicología analítica mostró siempre un singular interés por el gnosticismo, denominándose desde entonces también como códice o Codex Jung, por el nombre de este hombre, de este padre. Tras su publicación, finalmente regresaría al Museo del Cairo. Gracias le damos a este sacerdote que no se guardó estos códices, que no lo participó con Roma, que no lo participó con nadie más que con Dios, y lo dijo muy claro. Hizo una escritura donde dice que esta escritura no debe ponérsele una tilde ni quitársele nada. Tuvo temor
Entonces Jung, uno de los más destacados exploradores de la psique de nuestro tiempo, se sintió profundamente atraído por las doctrinas gnósticas, sosteniendo que el claro e indudable de estos libros era, en muchos de los gnósticos no eran otra cosa que psicólogos verdaderos. Entonces vamos a ir llevando poquito la historia. El resto de los códices poco a poco, de un modo u otro, fueron yendo a parar al Museo Copto, expropiados por el gobierno egipcio, por las graves dificultades de obstáculos políticos. Imagínense todo lo que se está oponiendo, burocráticos, que se presentaron. No sería hasta 1956 cuando se publicó el Evangelio de la Verdad, el Códice Jung I, y poco más tarde, en 1959, el Evangelio según Tomás. De a poquito se ha ido llevando y de a poquito nos estamos instruyendo. Es así como lo quiere el Señor, démosle gracias. Por fin, en 1977, bajo la dirección de J.M. Robinson, se publicaron en la lengua inglesa la traducción completa de todos los textos de la biblioteca de Nag Hammadi, con el título de The Nag Hammadi Library en inglés. Entonces, en 1997, editorial Trota publicaría para los lectores que habla hispana la traducción al castellano de todos los textos de Nag Hammadi, textos gnósticos, biblioteca de Nag Hammadi I, y textos gnósticos, biblioteca de Nag Hammadi II, con la participación del Francisco G. Bazán A. Piñero. Entonces, Antonio Piñero, el maravilloso, este hombre también que ha participado mucho en descubrirnos a Cristo. El doctor Antonio Piñero, J. Monsterrand, Torrent, Bermejo, J. Quevedo, F. Trevijano, Edison de Antonio Piñero. Entonces, una edición de Antonio Piñeros. Muchas gracias, doctor Antonio Piñero, por permitirnos traer este evangelio hoy, en esta fecha. Dios me lo bendiga, me lo guarde y le dé el cielo, por permitir que pudiéramos llegar a nuestros hermanos. Vista de los acantilados del Jabal, de un largo trecho donde cercano, donde nuestro Señor Jesucristo se ponía a orar. Hay resaltados también en la parte donde encontraron una pequeña flecha del lugar del descubrimiento de los códices de Nag Hammadi a los pies del macizo del Jobal, al Tarif. Entonces nos vamos a la oración y plegaria del apóstol Pablo, cuando empezó con el Señor la gnosis del cristianismo primitivo. Este descubrimiento, hasta revelador hallazgo, nos ha enseñado muchas cosas hermosas a la luz de este último texto. Pues, ¿qué se ha dicho? Que eres mi hermano gemelo, mi verdadero amigo, le dice el Señor Jesucristo. Se ha definido gnosis como fenómeno religioso profundo. Entonces, cristiana sistemática, respuestas. Aquí vamos a empezar. El que llegue a conocer de este modo sabe de dónde ha venido y dónde va. Sabe como el ebrio que ha salido de la embriaguez, de la estupidez y de la ceguera, y se ha vuelto hacia sí y ha recuperado lo propio de él, lo verdadero. Dice una parte. Dice otra. Escribe el autor de los Tromata, Clemente de Alejandría: la gnosis es, por sí decirlo, un perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre, que se realiza plenamente por medio del conocimiento de las cosas divinas, confiriéndose en las acciones de la vida y en el pensar una armonía y coherencia consigo mismos y con el logos divino dentro de ellos, participantes en sus hechos y costumbres donde viven, como viven, pregonando la verdad no hablada sino manifestada, que todo el mundo te conozca que eres semilla de ese Creador. Y ese Creador, de ver tu sinceridad aquí en tu corazón, que no le dañas a ninguno de sus seres amados, que son su prójimo, aunque sean malos, entonces viene el Señor, aunque sean perversos, porque nadie puede decir, ay, a ti se te murió una persona que era perversa, porque de pronto estaba en la mafia consiguiendo plata. ¿No te parece que más perverso es el que se hace amigo de otro
y lo traiciona, y es hipócrita, y le muerde la mano al amo, y es maligno y cizañoso, y se burla en la cara de la persona, porque ya le hirió, porque fue hipócrita, y lo único que dice es, más burra es usted que se unió conmigo viendo que yo era hipócrita y cizañoso y chismoso. A mí me daría más vergüenza un personaje de estos traidor, mal amigo, que destruye una amistad solo por traición, por envidia, por celos espirituales, que un hombre que esté pasando una droga para conseguirse una plata. Porque aquel lo está haciendo por necesidad, para sostenerse. En cambio este otro lo está haciendo por envidia y por celos y traiciona a su amigo. Es mi pensar. Entonces son mis expresiones. Usted me perdona. Entonces, expresado por Henry Charles pues, historiador de las religiones, la gnosis es una experiencia, o se refiere a una eventual experiencia interior, por la que en un estado de iluminación, que es regeneración y divinación, el hombre se restablece en su verdad, se recuerda y toma conciencia de sí, es decir, al mismo tiempo de su naturaleza, ama a todos, no los daña. Ir a conseguir plata en la mafia para usted de pronto satisfacer sus necesidades es muy bueno. Le felicito. Porque es que yo prefiero esto a una persona traidora, a una persona que se dice ser tu amiga, te cizaña, te destruye, te daña y después se burla en tu cara. ¿Y qué? Yo de todas maneras siempre le he odiado, porque te odian por envidia. En cambio, ir a buscar dinero para tus necesidades, no estás haciéndole daño a nadie, te amas a ti mismo, estás buscando para sobrevivir y para sostener a tu familia y a otros. Así que un día estaba yo enterrando unas personas, unos cuerpos, y escuché un mensaje que se me dio como de pésame. Y aquel mensaje de pésame lo que decía es que aunque eran personas muy perversas, pero de todas maneras eran familiares de la señora. No, más vergüenza es no el que está buscando plata para sobrevivir, sino el que traiciona. Y el que traiciona ni siquiera se está viendo la viga, está criticando al muerto que era mafioso, lo está criticando, y él lo que tiene es envidia y celos porque él ni tenía sabiduría ni tenía conocimiento para afrontar hechos que afrontan muchas personas para meterse a conseguir dinero. No tuvieron esa inteligencia como las tuvieron ellos. Fuera de eso, segundo, yo prefiero una persona enterrar los muertos con una forma que aunque les digan que eran malos, sin haberlos tratado, a una persona traicionera que yo traté y me engañó y me traicionó, como amigos o como amigas. Entonces, la iluminación que es de generación y divinación del hombre se restablece en su verdad. Se recrea y toma conciencia de sí mismo cuando miramos no la viga, no la pajita del ojo ajeno, sino que nos miramos a nosotros mismos, que estamos bien puercos, que Dios tuvo misericordia de aquel drogadicto, de aquel mafioso, y le dio una muerte en paz con él, y tuvo tiempo de recibir a Cristo en su corazón. En el momento que una persona de esta fue y le llevó el evangelio a ese hospital, recíbeme a Cristo que te vas a morir hoy, y aquella persona murió, pero se fue con Cristo, a la que se quedó siendo traidor, hipócrita, mentiroso, cizañoso, vituperador, por celos, por envidias espirituales. Porque quisieran matar y degollar a Dios, porque nos escogió a nosotros en lo más vil y menospreciado, lo escogió a uno, porque uno no se fue detrás de aquellos seres de la codicia. Entonces lo persiguen a uno porque ellos son hijos de vuestro padre el diablo, que son sus líderes, y entonces lo persiguen a uno porque uno no tiene un líder
físico, carnal, sino que tiene el líder Dios y le dice uno, o tengo visión así, yo hablo con él así, él me habla. Entonces por eso estamos llevando el gnosticismo. Por eso me vi obligado, dice el Señor Jesucristo, a llevarte Gnosis con ella. Con la que más odias me tocó llevarte Gnosis, aunque digas que está predicando un evangelio contrario. ¿Por qué? Porque este evangelio es una regeneración. Y regeneración quiere decir que te están regenerando a ti de una generación de la que tú vienes paupérrima, soy pobre, soy miserable, soy esto, soy lo otro, soy escaso. No. Aunque tú te grites en el baño, donde quiera, ay, yo soy una cucaracha, que te mande tu mamá, que lo cantes o lo grites, no es lo mismo que tú te sientas que eres una cucaracha. Una cosa es que lo cantes porque te gusta tu tontería, y otra cosa es que te hagas el tonto y que no aprendas cosas instructivas de luz, sino tonterías, y otra cosa es que tú te sientas así. Entonces el que no se siente así es el que arriesga hasta su vida para regenerarse. Aquellos se regeneraron y fueron perseguidos por los líderes. Aquellos se regeneraron en Cristo y fueron degollados, cortados con sierras. En aquel tiempo no eran motosierras, que al menos iban más rápido. Aquello era con una sierra que la cogían 2 hombres y empezaban a cortar a ese hombre vivo como les daba la gana. Entonces, todas estas divinizaciones, que es de la regeneración de un hombre, es dejo de cantar esa cucaracha o dejo de ser esa cucaracha porque yo me lo creía, o dejo de ser esa hipócrita, ese buscapleito, ese envidioso, el celo y la envidia les mata, porque el arma del incapaz es la envidia. Entonces vienen y se regeneran, se divinizan en el hombre que se restablece en su verdad, que es la verdad, la palabra, el verbo hecho carne en nosotros, que recuerda y toma conciencia en nosotros y nos hace recordar que nosotros somos de la verdad, de la divinidad, de la pureza, del amor, de la compasión, y que ese ser malo que nosotros estamos haciendo brotar en nosotros, que no lo conozcan otros, que no lo vean otros, ese ser no casual, sino malicioso, que viene de un nacimiento generativo, lo vamos a restaurar, regenerado, divinizado, el hombre que se restablece en su verdad. Entonces se recuerda y toma conciencia de sí, es decir, al mismo tiempo de su naturaleza, origen auténtico. Ya, por esto dice, yo dejaré padre y madre, vine a traer enemistad entre padres e hijos, porque yo vine a traer un evangelio muy diferente. Mi mamá me mandaba a adorar imágenes, entonces mi papá Dios de arriba me dice que Él es el único Dios verdadero y que Él mismo me va a enseñar en mí, y que todo lo que yo voy a aprender Él me lo va a enseñar dentro de mí. Ustedes van a hablar lo que yo les hable, ustedes van a contar lo que yo les cuente, y ustedes van a dibujar lo que yo les estoy instruyendo. Y entonces estas gentes dibujaron, hicieron dibujos de los encuentros con Cristo y también dejaron palabra. Entonces es así como si mi mamá me enseñaba a que yo me mantuviera de chismosa, visitando a una vecina y otra, a una casa y otra, de casa en casa, de chismosa, de recolectora de basura. Entonces, porque eso es basura del diablo, uno tener conocimiento solamente de mundanos y metiéndose usted con los de Cristo. A eso sí les cae usted, esto sí los odia, porque es que usted lo único que tiene en su corazón es un celo. Y ese celo es por la envidia, porque el arma del incapaz es eso. Entonces, el origen auténtico de un Cristo verdadero es el amor, la tolerancia, y usted saber vivir, respetar para que lo respeten. Educarse en las cosas de la divinidad. Por esto se conoce y se reconoce cuando un educado con la divinidad, regenerado en la divinización, sabe uno en el momento que le oye hablar, no porque diga santo, santo, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, no porque se vista falda larga o use el pelo sin esto, lo que sea. No se va a reconocer por aquello que lleve la Biblia bajo el brazo como desodorante. No, se va a reconocer en los ojos que nosotros vemos más adentro, porque toma conciencia de sí. ¿Ya?
Es el conocimiento de sí mismos, y como nos conocemos a nosotros mismos, conocemos al que dice ser de nosotros mismos. Es solamente uno en uno. Está mi Padre en mí, yo en mi Padre y ustedes en mí. Entonces, por esto se conoce y se reconoce en Dios, no porque usted me ponga unas alabanzas, no porque usted ponga una música de Dios y al rato a usted le ven tomando una cerveza, o a usted le ven adulterando, a usted le ven fornicando, o a usted le ven en las cosas del mundo y también escuchando otra música de perreo. Perrea mami, perrea. Perrea papi, perrea. Entonces, esa es la composición de su ministerio, que no es un ministerio mismidad, que la mismidad es ajena al mundo. Es mío propio, mí mismo en mí, que habla en mí y que en silencio observa la causa de mi misterio. El origen auténtico de estas personas se conoce y se reconoce en Dios. Conoce a Dios y se muestra a sí mismo como amado y emanado de Dios. Entonces, ajeno al mundo, adquiriendo de este modo la composición de su mismidad y de su condición verdadera, ya no anda con mentira. De sus frutos se conoce quién era él o quién era ella. En sus frutos, en su comportamiento, porque le vas a conocer dentro de sí mismo. Van a haber 2 o 3 conversaciones o una sola conversación con 3 palabras que te van a hacer encontrar que dentro de ese macajarto o macajarta, que es religioso a morir o religiosa a morir, y te defiende al sacerdote y al líder como sea, y te tratan hasta a ti de la fumaste verde porque es que mi pastor no es así, y resulta que es que ellos ni se conocen ellos ni conocen a su pastor, y Dios conoce el mismo, la mismidad. Entonces esa es la que nos entrega a los gnósticos, el conocimiento de adentro, no el que, ay vecinita, ¿cómo está usted? Ay, y uno le oye dentro del mismo saludo, le oye uno, desgraciada, maldita, cómo la odio. Son 2 voces que se oyen, la física, que la persona está brotando con la boca, y la de dentro de su alma, de su corazón, que es la mente, la que uno le está escuchando verdadera. Nosotros, como siempre, vamos a escuchar la mismidad, que es de la verdad, de un Dios conocido dentro de nosotros, desconocido para todos, pero que está dentro. Esa es la verdad, y la verdad inmediatamente descubres la verdad de adentro. Y dice, maldito, maldito, cuánto quisiera destruirle, desgraciada, cómo la odio, mire la ropa que lleva, mire cómo se pone, mire esto. Y está diciendo, ay, que Dios la bendiga, Dios la guarde, pero usted está oyendo la verdad. Usted la mentira no la puede oír porque ya usted es mismidad en Dios, en la verdad. Y esa verdad es la única que usted va a oír. Aunque le pinten pajaritos de oro y te digan miles de bellezas por fuera, tú estás oyendo la de adentro. Y aunque le conoces a esa persona, le das alimento, le recibes, le sirves platos de comida, le pones el mejor mueble para que se siente, lo recibes y la recibes como unos reyes, se creen unas reinas y unos reyes, merecedores de todo eso, te lo dicen en tu cara, que son merecedores de todo aquello que tú les has dado, le has puesto en sus manos. Entonces, tú ni dioses son merecedores. El mismo en ti, el divino, el puro, el verdadero, no son merecedores para esa gente que tiene ese ego, ese orgullo y esa vanagloria. Me lo merezco y mis hijos también se lo merecen. Porque ellos están en un mundo carnal, metalizado, materializado, ya en ellos, y no quieren el conocimiento gnóstico guardado dentro de ellos. La muestra es que es decir, al mismo tiempo de su naturaleza y origen auténticos con Dios, por esto se conoce y reconoce el Dios, conoce a Dios y se muestra a sí mismo en ti, ¿ya? Entonces, como emanado de Dios, de su condición verdadera, la explicación de su destino o de su semilla es la certeza definitiva de la salvación. Descubriéndose por derecho y por toda la eternidad como ser verdaderos, y que entonces mi semilla es tan verdadera que yo no la puedo dejar fluir en la oscuridad.
Entonces, mejor, si ellos se apartaran, mejor, y usted le dice a su padre, apártalos tú porque no tengo ese corazón. Así le estás demostrando a Dios que tienes un amor verdadero y que en el libro de Tomás, el atleta, de la biblioteca de Nag Hammadi, NHC 11:7, El Salvador dice, Judas Tomás, puesto que se ha dicho que eres mi hermano gemelo y mi verdadero amigo, examínate y conoce tú mismo que eres como eres y cómo debes de ser. Cuando nosotros nos damos cuenta, puesto que ha dicho que eres mi hermano gemelo, que somos ese Cristo, porque somos el hermano gemelo, si yo me presento en un lugar, estoy llevando a mi Padre en mí, porque mi Padre y yo somos uno. Entonces, si yo soy el hermano gemelo de Jesucristo, Jesucristo se hizo el Padre, está en el Padre y dijo, mi Padre y yo somos uno, entonces yo tengo que mostrar mi verdadero amigo. Examina y conoce tú mismo que eres como eres y cómo debes de ser. Sé que has alcanzado el conocimiento, puesto que me has conocido porque yo soy el conocimiento de la verdad. Has alcanzado ya el conocimiento y serás llamado el que conoce. Así nos sigue llamando Él. Un Israel es llamado el que se conoce. Porque ese es el evangelio del despertar que llevó el rey Moisés. Cuando el profeta Moisés lleva aquel ministerio de despertar, que aquí traigo mi conciencia, soy pura luz, porque el ministerio de Dios se grabó aquí en mi mente y en mi corazón y será llevado a toda la humanidad y a todo el pueblo del Dios Israel, que se llama liberación. Él va corriendo entonces cuando se da cuenta que ese Dios todopoderoso se le aparece en una zarza. La zarza es su propio corazón iluminado y se da cuenta de que esa llama empezó a fluir y no se quemaba nada. La zarza que era él, el árbol seco, si ustedes ven que están matando y asesinando al árbol verde que era Cristo, ¿qué dirán del árbol seco que son ustedes? Y van a ser destruidos. En ese árbol seco, él ve en la zarza que está seca, pero ella no se quema. Es su desierto de él. Es su fragilidad y su falsedad en él que le hacen oír una voz. Quítate las chancletas. Quítate el calzado, que el lugar que pisas es santo. Porque es que te tienes que quitar las chancletas, te tienes que quitar el calzado. Entender. Quítate las chancletas. Abandona ya el pecado. Así que quítate las chancletas. Quítatelas, te invito a que te las quites, de veras. Abandona ya el pecado y deja las viejas maletas.
las chancletas. Que en esa maleta lo que cargas es envidia. Deja las viejas maletas. Que en esa maleta lo que cargas así de sencillo. Esa es la sencillez de Dios y la verdad de nuestro Dios Todopoderoso. No le permitas al diablo que te cargue más maletas. Ya con las que tienes, yo creo que es bueno que las vayas botando en vez de agarrar más. Y agarrar más nuevas, con más odio, con más ira, con más soberbia contra las personas. No, perdónate a ti mismo y déjate llevar del Espíritu Santo. Solo Dios tiene poder y autoridad para destruir el pecado, para matar estos demonios que son arcontes. Estamos hablando de místico, estamos hablando de gnosticismo, estamos hablando del Dios no religioso, sino el Dios dentro de nosotros, el que no conoces, el Dios desconocido, como dijo Agar, el Dios que se oye, pero el Dios que yo no vi. Entonces el Dios desconocido para ella. Las enseñanzas más lindas de Jesús en la montaña, en los lugares áridos, en la orilla de los mares. Nuestro Señor Jesucristo se mostró en todos los lugares, visitó todos estos lugares donde se pudieran ver las gentes con el amor y la compasión de Él, dándoles y multiplicándoles hasta los panes y los peces. Puesto que se ha dicho que eres mi hermano gemelo y mi verdadero amigo, examina y conócete tú mismo que eres como eres y cómo debes de ser. Sé que has alcanzado el conocimiento, puesto que me has conocido, porque yo soy el conocimiento de la verdad. ¿Será que usted ha conocido a ese Dios de la verdad? El conocimiento en usted, para que usted se conozca primero usted y no conozca primero a los otros. Porque es que yo oigo muchos comentarios de todo el que viene a darle a uno un sentido pésame y le dice a uno, ay, lo malo que eran, ay, mi pésame para usted. Eran malos, ¿te parecía que eran malos tú que no los trataste? Entonces estás mirando a alguien que no conoces y rajando de él, nada más ahí me está mostrando que tú eres malísimo o malísima. Porque sin conocer a esas personas tú las juzgas por otros comentarios que hicieron otros. Entonces estás tratando a las personas de lavado de dólares o alguna cosa porque Dios les bendijo con su dinero, con de pronto con 2 apartamenticos.
que les dejó de distribuir bien y hacer bien un negocio en la bendición de Él, y para ti entonces eso es lavado de dólares. O empiezas a perseguir a las personas porque para ti ellos eran malos, pero tú eras muy bueno. Y resulta que tú eres la espiga más terrible y chupullona que hay en la tierra. La cizaña, el chisme y el vituperio te alimentan. Eres escaso en dar amor y misericordia y compasión, y tener sabias excelsas del Espíritu Santo en ti para reconocer a los hijos de Dios, tanto que la ignorancia te ha llevado por el celo y la envidia a destruir y a pisotear lo que Dios ya ha ungido y ha bendecido. Te sientes con poder de maldecir a otro cuando tú estás más maldito que cualquier otro, porque Dios nos ha enseñado en su palabra que lo que Él bendijo el hombre no lo separe, lo que el Padre ha unido no lo separe el hombre. El Padre nos unió con Él en matrimonio. ¿Cómo viene un ser humano a maldecirme a mí y a no decirme que yo soy un hijo de Dios por el simple hecho de que no le cae bien a Él lo que yo hago o cómo yo camino o me comporto? Cuando no soy de pronto de ellos. No estoy practicando su misma película y sus mismos videos. Yo ando en mi videocámara que está dentro de mí, que es la que me está viendo lo bueno y lo malo. Entonces, ¿me has conocido porque yo soy el conocimiento de la verdad? ¿Me has conocido porque yo soy el conocimiento de la verdad? Te lo repite el Señor. ¿Has alcanzado ya el conocimiento y serás llamado el que conoce? Pues el que no se conoce, no conoce nada. Pero el que se ha conocido ha llegado ya al conocimiento tocante a la profunda del todo. ¿Se da cuenta usted la parte de la palabra que dice? Que el Señor dice, pues ya has pecado. Con decir que nunca has pecado, cuando naciste con el pecado de la mentira y el engaño, ya vienes a decir que no has pecado, ya con eso pecaste. Así mismo está diciendo ahora, pues el que no se conoce, no conoce nada, pero el que se ha conocido ha llegado ya al conocimiento. ¿Qué es conocerme a mí mismo? Saber si soy la porquería más grande, de que soy capaz de que yo quiero buscarle pleito a esa gente porque a mí se me da la gana. Yo me quiero meter con esa gente porque a mí me agradó, y después yo invento un poco de chismes y de mentiras y de que esa persona es la que me dice a mí, que esa persona es la que me grita, y cuando vas tú a ver te han pillado en tus mentiras porque la persona de pronto vienen y te pistean y se dan cuenta que quien tenía esto a todo volumen eras tú, quien hacía el daño eras tú, y tienes entonces que bajar la cabeza. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Te has dado cuenta que eres traicionero, mal amigo, mala amiga? ¿Te has dado cuenta que solamente entrabas a ese lugar solamente para sacar verdades, saber cómo conocías el lugar donde vivía para demandar esa emisora? A mí me ha tocado huir y esconderme en muchos sitios por la emisora del Señor para que no la persiguieran. Porque tenía, dizque, el mejor amigo dentro de mi casa, que era mi enemigo, y era el que le contaba a todo el mundo dónde me encontraba yo. Entonces, ¿verdad? ¿Has alcanzado ya el conocimiento? ¿Serás llamado el que conoce? Pues el que no se conoce no conoce nada, pero el que se ha conocido ha llegado ya al conocimiento tocante al profundo del todo. ¿Cómo se debe de haber conocido? La luz de este último texto verdadero gnóstico, crístico. De cada día. Ahí está. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Será que te conoces a ti mismo? La luz es este último texto que acabas de escuchar, verdadero gnóstico cristiano, es todo aquel que conoce al Cristo, que es la verdad, que es uno, que es el verbo, que es la palabra, que siempre te estoy mostrando, esta bendita y santa palabra, letras hebreas manifestadas en nosotros, el conocimiento genuino, diciéndonos todos los días: yo soy el verbo hecho carne que habita en vosotros, yo soy esta palabra hecha persona, yo soy estos textos hechos en una persona llamada Jesucristo.
Yo soy este Cristo. Yo soy este Cristo que se mueve. Yo soy chispas divinas. Yo soy la luz. Yo soy el fuego. Yo soy el Espíritu Santo. Yo soy la luz, yo soy la presencia, yo soy. Y entonces viene en el último texto, verdadero gnóstico cristiano, es todo aquel que conoce el Cristo. El verdadero gnóstico cristiano, el que está profundizado dentro del mismo con el conocimiento de la luz. Que es uno que cuando alguien le dice yo tengo un cáncer, ese está viendo al demonio del cáncer en la garganta de la persona. Está viendo al demonio de cáncer en la cabeza de la persona. Yo oí a una persona que me saludó y de pronto que ella me saluda, yo le veo toda llena de trapos en la cabeza y estaba yo recién llegada en estos lugares. Yo no sabía el estilo de las religiones de aquí, la frialdad tan berraca que había en estos lugares. Una frialdad ni la berrionda. La gente iba a las iglesias los domingos a 5 de la mañana, 6 de la mañana y después se venían para sus casas a rezar, pecar, pecar, rezar y empatar. Empataban con ir a pedir perdón. Y oía uno que el uno con el otro y la cosa y el chismorreo y la coseampirula y hagan una cosa y la otra, pero ¿qué evangelio es el que a ellos les predican? Entonces, cuando ese día que yo me encuentro a aquella mujer, ella va saliendo de una iglesia normal, de donde su sacerdote y todo eso, y cuando ella viene para su casa, me dice mi esposo, esa es Julana de tal, yo la con tal, y entonces nos fuimos y yo le dije, salúdela, porque la intención mía era otra, y la de mi esposo era saludarla porque la conocía, pero la mía era la de la visión de arriba, era la del gnosticismo verdadero, la que el que me decía por dentro, ve y mira qué tiene esa mujer. Cuando ella dice, yo tengo cáncer, yo le veo el demonio ocupándole todo su cuerpo, podrido su cabeza, y dice, en la cabeza tengo cáncer. Y hasta el día de hoy, después desde 2008 o 2007 que me encontré aquel ser humano, hasta el día de hoy está viva. Mira la fecha en la que estamos hoy. Está viva, está caminando. Compró carro y se monta en su carro y su marido lo maneja, no se fue, no se murió. Yo tenía una cuñada que la cuñada le hacía las comiditas y me decía a mí, ay pobrecita, yo le voy a llevar el portico de comida. Está para morirse, prontamente se muere. No, ya la tenemos despedida. Cáncer en la cabeza, no tiene cura, va a morir. Hasta el día de hoy están esperando que muera. Hasta el día de hoy esperaron muchas mujeres que ella quedara viuda, para quedarse con todas las riquezas de ella, y ella las está disfrutando para la gloria y honra del Señor. Y los médicos siguen diciendo, ahí sigue parado ese cáncer, no se sabe, no tiene, ahí sigue, pero raro que no se haya muerto. Es el Padre que ha detenido al demonio, porque el verdadero gnóstico cristiano es todo aquel que conoce el Cristo, que es la verdad dentro de cada persona. En cada persona tú vas a encontrar o a Cristo, la verdad, o la mentira, el demonio de la enfermedad, que se tiene que ir o quedar amarrado, atado. Porque el verdadero gnóstico cristiano es todo aquel que conoce el Cristo, que es la verdad, que es uno con Él y en Él, o como significa, y dice el apóstol Pablo, que el Cristo vive en mí. En el coloquio que dice Pablo, muera yo, Cristo viva en mí, es que para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. He muerto yo y Cristo es el que vive en mí. Y así como en el coloquio también internacional sobre los orígenes del gnosticismo, celebrado en Mesía de 1966, los investigadores allí reunidos consensuaron en el núcleo esencial de la doctrina gnóstica del cristianismo primitivo, que era la concepción de la presencia en el hombre de una chispa divina. La palabra de Dios, chispas divinas, dentro de usted, que hacen una lámpara de 7 ángeles, 7 estrellas, 7 candelabros, brillando en el altar de Dios, que es usted, lleno de fuego del Espíritu Santo, manifestado con poder. Religión, jamás. Regidos por la fatalidad, jamás.
y la ley destruida por el nacimiento y la muerte y la necesidad de que esta chispa divina está dentro de nosotros, sea despertada por la divinidad, dispersada por todo el mundo y por toda persona en el conocimiento. Pero tienes que empezar a conocerte a ti misma. Soy reacia, soy odiosa, me gusta ir a reclamar cuando me hablan de mí, me buscan pleito, me tiran, me friegan, me hacen, voy, daño, destruyo, pisoteo, engaño, traiciono, vitupero, cizaño, miento contra esas personas o contra esto o contra el otro, me miento a mí mismo. ¿Te conoces? Que eres mentirosísimo a sí mismo. Entonces, no hablo contigo. No se trata de tú que estás cerca de mí. Esta prédica la estoy haciendo para gente allá afuera. Para gente allá afuera. Que no se conocen a sí mismos y dicen ser cristianos, evangélicos o católicos a morir. Adoran sus imágenes y resulta que esa imagen que te puso el sacerdote a que tú adoraras, 20 imágenes, ninguna tiene el Espíritu Santo. Ninguna tiene ojos para verte. Tienen ojos pintados, sí. Así mismo estás pintado tú en la pared, ni te conoces. Entonces no hablo contigo aquí, hablo con los de allá afuera. La muerte y la necesidad de nosotros para entrar a la chispa divina es morir al mundo, es morir nosotros, es morir a nuestros egos, es morir a nuestros vicios, es morir a nuestras necedades, porque no son necesidades. Si fueran necesidades, maravilloso, es que lo hice por la necesidad. No, son necedades. ¡Qué friegadera! Entonces, la necesidad es que tú te conozcas a ti mismo para que la necedad salga de ti mismo y entre la divinidad, su intimidad infinita o espíritu, para poder ser finalmente reintegrados con esta chispa divina en un estado primático, primigenio, en el reino de lo divino, lugar de donde procede todo lo hermoso, lo pasivo, lo puro, lo perdonador, lo majestuoso, para mí, lo más lindo, el tesoro más hermoso, la perla más linda, es tener a mi Padre dentro de mí. Hay un freseo representado del apóstol Pablo en Catacumbas de Santa Tecla, en Roma, lo tienen allí. Usted también va a la Catedral de Roma, en el Vaticano, y se sorprenderá mucho viendo todas las muertes degollados de todos los discípulos, y dice, si estos fueron los sanguinarios, los que nos persiguieron, y aún entonces tienen a cada imagen de recuerdo allí, y usted va y le llora, le deja ofrenda, le chilla, se cansa de chillarle y de moquearle, que ella te va a ayudar, y Dios en su misericordia, porque está en ti, te colabora y te ayuda a esa sanidad, porque le da dolor de verte sufrir, pidiéndole a un pedazo de tronco de piedra que no tiene poder. Y que ellos lo único que hicieron fue hacer la fotico de aquel mancito que mataron y que se dijo ser Pedro, el discípulo de Cristo. Esa imagen no es ningún Pedro. Pedro está muy lejos de haber sido esa. Enseguida llegan y la ponen al Santo Pedro, el padre de la iglesia. Pero si ellos mismos lo mataron, ¿para qué lo mataron? En cambio, la muerte de nosotros, Gnosis, es morir a nuestro yo, aquí en este cuerpo, para que viva Cristo en nosotros, aquí en este cuerpo. Ser niños, como dijo él, volver a nacer, es crear ese niño que es Cristo. La inocencia, la pureza, la palabra enviada por el Padre, el niño fiel, el Espíritu Santo. La divinidad en este cuerpo, muero yo, Cristo vive en mí, porque Él me dijo a mí, es necesario nacer de nuevo. Morir yo, acabo de nacer un Cristo, un niño puro, inocente, sin daño alguno. No lo mandes a hacer daño a nadie. No seas cruel. No los estés mandando a tirar la bola en la puerta de tu casa. No los estés mandando a tirarle en la bola, a despertar, a destruir a las personas. No hagas daño, porque un día se te devuelve ese daño. Por favor,
yo te estoy dando un consejo de amor. No sabes lo cruel que es la vida de ver nosotros cada que vamos a orar por una persona en liberación, tener que ver cuántos demonios salen de esa persona, de esos niños, de esos adolescentes, y duele cuando un niño poseído por un demonio de 2 y 3 años te mira venir por el camino donde vas a ir a hacer una reunión genuina de la presencia de Dios, de sanidad y medicina para las naciones, gnóstico, y vas allá porque te invitó la mamá y te dice aquella, adiós hermanita, y volteas tú, adiós hermana, y cuando el niñito que está cargando te quedas en cámara lenta, el niño empieza a tirarte vituperio, pra, pu, pra, pu, pra, pu, qué porquería las que gritan, ni te las voy a decir. Y cuando ese blasfemo diablo que está poseyendo al conte, a ese niño jaldabador dentro de esa boca, empieza uno, diablo, suéltalo ahora, no sin antes haberse enterado usted qué está poseyendo aquel niño. Cuando usted le dice, ¿cómo estás? El niño te dice, perra hija de yo no sé cuántas. ¿Tú me conoces? Sí te conozco. ¿Dónde me viste? Te veo llena de luz y me quemas. Y se tapan los ojos. Desesperados, ahí van siendo libres. Y los liberta uno y dice uno, mamá, venga acá. Ese niño tiene apenas 3 añitos. ¿Usted se odia con la vecina? No, yo con todas las vecinas me quiero, menos con esa que está de ahí al frente, porque esa me está quitando mi marido. Esa llega y esto y el otro. Ah, con razón. Y usted se mantiene cizañando contra esa pobre persona. O usted ha robado, o usted trampea. Al cachaco se usa mucho en la costa. A que le dice uno en la costa, dicen ellos, allá viene el cachaco, es que yo le debo una plata. Tiene muebles en la casa, tiene clóseres, tiene buenas sillas, buen comedor, buena alcoba, buenos tocadores, vive de lujo, pero le llega en el día 5 o 6 cachacos, los dueños de las sillas mecedoras, los dueños de los muebles, el dueño del comedor, el que le dejó los tendidos de cama. Vive Dios, lo que te estoy diciendo, el que le dejó la vajilla en donde come los platos y ya ni existe, la quebró en un momento de borrachera, de festín en su casa. Y están los cachacos así tocando la puerta, doña Julana de tal, ¿con qué educación va el paisita? Nadie hay, y de pronto aparece un niño. Sí, señor. ¿Está su mamá? No, paisita, mi mamá no está. Mi mamá dijo que le dijera que no estaba. Y el paisita, llámeme a su mamá. Hágame el favor, dígale que es que la cuota del mes pasado no me la pagó. ¿Con qué paciencia? Y dice, ¿ya tú por qué le dijiste que yo estaba aquí? No, yo no le dije, yo no le dije. Sí le dijiste. Cuando tú le dijiste al cachaco, ya riéndose en la cara pelada ahí con el cachaco. Vio que sí estaba, es que yo me la conozco a usted, señora. Yo sé todas las trampas que usted hace. A todos nos debe, pero a todos se nos esconde, a ninguno nos paga. Entonces empieza ella. ¿Para qué le dijiste que yo estaba? Ve, ahora está enseñando al niñito a ser mentiroso. ¿Qué le está enseñando? A ser mentiroso. Entonces le deben a todo el mundo y el peladito es el que tiene que ir a pagar el pato. Después llegan y se lo clavan por haber contado la verdad. Le voy a decir una cosa a usted. ¿Usted ya se hizo como niño? ¿O usted sigue siendo un niño adulto? Porque es que Dios a todos nos ve como un niño. Pero nosotros somos los que nos vemos en un espejo, que somos adultos. Y nosotros de adultez no tenemos nada, porque nosotros morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Porque usted debe morir a su yo, a su ego, a sus vicios, que son calamidades para tu vida. Y cuando tú mueres y descansas en esa cama, en ese sepulcro, y dejas que resucite un Cristo en ti, y que Cristo sea el que viva en ti, la manifestación de esas uvas hermosas del Cristo que parecen un coco de lo grande y hermosas, para usted disfrutarla junto con su familia, una sola uva alcanzaba. Pero es porque la vid verdadera está dentro de nosotros y nos alimenta con el sustento de la verdad. ¿Usted se conoce a usted mismo? Entonces, de esta vivienda que somos nosotros, esta vivencia en sus escritos que se consideran el gnóstico cristiano,
gnosis de la sustentación, que es identificable desde la alimentación de un espíritu puro y bueno. ¿Ya? Los propios gnósticos cristianos valentinianos se refieren a Clemente de Alejandría en sus tomatas 7 y 17, considerando que Valentín fue oyente de Teudas y Teudas, para su parte, discípulo de Pablo. Y Abraham viene discipulando a todos hasta Moisés está cargando las tablas de aquel reminiscente llamado el Talmud y el Misdrash. Lo cuentan, y el Corán, de que cuando Moisés es libertador del pueblo y es enviado a ser el libertador del pueblo, lo primero que hace, que Dios dice, tienen que salir de esta tierra, dice él, yo no me voy de aquí hasta que no encuentre los huesos. ¿De quién? De José. Porque José es el que está llevando el ministerio de la palabra. José es el que está llevando la profecía de la bendición para el pueblo de hoy. Nosotros gnósticos, mente abierta, mente de luz, mente de la verdad, amados a vosotros mismos. ¿Por qué José? Porque José es hermano de un poco de multitudes de gentes que lo empezaron a pisotear. Unos hermanos, eran tantos los hermanos, eran 12, 11, uno lo tira dentro de uno le pega, uno lo desamarra, uno lo amarra, el otro lo desamarra, el uno le quita el vestido, la túnica que le tejió el papá, porque eso se llama envidia. El envidioso le quitó el vestido, como otras vienen y le cortan a uno la ropita del closet, la hermana tuya envidiosa, porque es que tu hermana se compró un vestido muy bonito y fue tu hermana, así me pasaba a mí, iba y te lo cortaba, porque tú no te ibas a poner, no ibas a estrenar ese domingo, pero tú ibas y te cogías de allá mismo del almacén de tu papá, te cogías 2 metros de tela por 2 de largo y 2 de ancho y te amarrabas tremendo vestido con 2 alfileres, y ese día estrenaste, y tu hermana viéndote con los 2 metros de tela encima y te ve un vestido, una moda bien bacana que te hiciste y te paseaste por todo el pueblo, fuiste allá donde ella estaba parrandeando, bailando y bebiendo con su novio, te paseaste por todo lugar y enseguida te viniste para tu casa. Y al otro día, ¿es a quien le hizo ese vestido, ese diseño tan bonito, tan hermoso? Y resulta que te amarraste con un 2 metros de tela, te amarraste tremendo vestido con 2 alfileres. Porque ese es el diseño de la divinidad. Vivencias espirituales en los escritos de Cristo nos dicen a nosotros que la sabiduría vive en nosotros. El conocimiento vive en nosotros, nos enseña a bordar, a tejer, a ocupar su mente en alguna cosa. Nunca su mente está tan desocupada que usted, al que menos va a ir a alzar a mirar para hacerle daño a su vecino, a su amigo, a su hermano, a su familiar, porque estos discípulos cogieron a José, lo metieron preso, lo encadenaron, lo entregaron y lo vendieron, por demás recibieron dinero, monis por él. Y él hace una voz de perdón con todos sus hermanos, les da alimento, les sirve de ropa, de calzado. Él al prójimo le está dando de comer, sus familiares, toda la multitud de Egipto, el hambre y la sequía que había, la hambruna que se presentó. Y viene un José a que a todas las multitudes él las alimentó, él tuvo sabiduría para todo esto que el Señor ya había predestinado en el destino de José. El destino de José es el mismo de Jesús. José y Jesús es el mismo nombre. Si no cargo los huesos de José, si yo no cargo el testimonio gnóstico de los tiempos antiguos, que esta palabra viene manifestada desde Abraham, la promesa de Dios en él, entonces yo nunca voy a ser un cristiano genuino, verdadero. Voy a seguir siendo un católico wichi, raspa, de esos raspa, ya tú sabes de qué te hablo, o si no, raspadachín, del que está amasando la hoja de la marihuana y se está trabando solito y está diciéndose yo soy cristiano porque fui a la iglesia, pero tu conocimiento dentro de ti con los demás, tu comportamiento, soportas que tu vecina se compre un carro de 4 puertas y tú no tengas. ¿Soportarías verla a ella feliz y contenta montándose en su carrazo, siendo feliz, alimentándose todos los días con sus 3 golpes y comiéndose lo que ella quiere, lo que ella anhela? Multiplicada cada día más, ¿estás feliz o te amargas?
ahí es donde te vas a dar cuenta si te conoces a ti mismo. Si te amargas, celas, envidias, es una enfermedad que no es tuya. Es un demonio que no es tuyo, sácalo de ti. Es una porquería que no te pertenece. Quítate esas chancletas, no son tuyas, no te pertenece. Es como el vestido que se puso David cuando fue a la guerra a enfrentarse con el pueblo, el ejército de Israel. Él, por el ejército de Israel, a salvarlo, porque se iba a enfrentar a los gigantes. ¿Y qué dijeron los filisteos? Tú vienes contra mí con espadas y jabalinas, mas yo vengo contra ti en el nombre de el Señor, Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. ¿Qué le dijo? La palabra. Predícate la palabra tú mismo. Hazte ese conocimiento de que tú, para vencer ese gigante que está dentro de ti, destruyendo todo lo del ejército de Israel, que fue profecía de verdad, gnóstica, quítatela. Quítate ese. No, señor rey, yo no puedo ir a pelear con este vestido. El vestido de Saúl estaba puesto en el cuerpo de un niño, como era David, puro, a un hombre malo, loco, perverso, perseguidor, destructor. Perseguía a las mismas amistades para matarlas. Era como tú. Entonces, cuando David se conocía a sí mismo, dijo: este vestido no me sirve, vestido ajeno yo no me lo pongo de este loco, y menos que me voy a poner loco, porque él creía que él era el cuerdo y que los locos éramos los que adorábamos a Dios. Entonces se va David y se enfrenta a un Goliat que tenemos que cortarle la cabeza a ese Goliat de la envidia, del celo, de la maldad, porque estás haciendo lo mismo que hicieron los hermanos de José. Estás persiguiendo a tu hermano y a tu hermana. Le estás vendiendo igualito. Y lo peor es que lo estás haciendo gratis, lo vendes gratis, con la lengua viperina en la que rueda y rueda y rueda y rueda tu cizaña, tu veneno de aspid como serpiente. Entonces, mírate dentro y dile: demonios inmundos, arconte, ustedes no pertenecen a mí. Este cuerpo le pertenece a Cristo. Si yo soy templo sagrado del Espíritu Santo, debo de empezar a que el Señor empiece conmigo, me limpie a mí, me mande a hacer de toda clase de cosas que yo vea que son como locuras, pero son para curarme el mismo, para libertarme el mismo, para limpiarme el mismo. Quizás me va a mandar a que yo haga cosas locas que no creía en mi vida poder deber yo de hacer, de ir a regalar un televisor, de ir a prestar mi tarjeta de crédito para que alguien con mis 10 o 20 millones de pesos en mi tarjeta de crédito, y que usted podía comprar lo que fuera, yo se la prestara a otro para que ese fuera y la comprara con confianza y sin saber si esa persona se iba a pagar o no iba a pagar. Que me haga también cosas locas, de pronto llévamele un mercado a esa fulana. Y como, Señor, claro, yo no la conozco, te muestro la casa y te la muestra, y de pronto llegas a esa casa donde te mostraron y aquella señora estaba necesitando un mercado, aquella señora tenía hambre, como nos ha tocado. A mí me ha tocado oír la voz de Dios: vaya a tal parte, y he ido con mi esposo y mis hijos, y ahí estaba una señora necesitando aceite para su sanidad y alimento. Entonces, concretamente, Valentino fue oyente de Teudas, y Teudas, por su parte, discípulo de Pablo. Contemporáneamente, la profesora Elaine Pagel considera que ha de tenerse en cuenta el considerable cuerpo de evidencia que atestigua que la exégesis gnóstica de Pablo era la misma de Cristo. Pero nos damos cuenta en otras visiones que hay en la palabra de Dios. Cuando vamos al verbo de la palabra, la Torá, y nos damos cuenta que nuestro Pablo, cuando está persiguiendo a todos los cristianos, se le aparece en la mitad de camino el Señor Jesucristo, lo tumba del caballo, se le aparece en una luz tremenda y dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Deja de tirar coces contra el aguijón. Y ahí es donde hasta mediados del siglo II demuestra la era que convivían completándose en las incipientes iglesias cristianas los diversos testimonios de que le pasó al uno y le pasó al otro, niveles de comprensión de las enseñanzas y mensajes de Jesús en cada uno de ellos, en las vivencias que tuvo cada uno, boca de sus labios como un beso a cada persona le llegara al oído. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Lo que usted está oyendo ahora es palabra de Dios, no es burla. Usted está oyendo palabra de Dios que le está liberando, que le está entrando al conocimiento gnóstico que es dentro de usted, pullándole hasta los tuétanos, diciéndole: hijo mío, hija mía, yo he venido hoy a limpiarte,
Si tú supieras quién te pide de beber, tú le dirías a él que te diera a beber ríos de agua viva. Limpieza, que es la palabra de Dios. El bautismo de la palabra, que es sin conocimiento de la palabra, tú no puedes tener poder. Tú no puedes estar pensando en primero ir a tener poder cuando ni siquiera te limpiaste con la palabra, porque tienes en ti la palabra traición, envidia, vituperio. Y eres entonces esa persona que es mentira, que no te conoces a ti mismo, que los demás sí te conocen y entonces te hemos tenido paciencia. Que el gnóstico sí te conoce porque es un Dios gnóstico, es guardado dentro de nosotros y sí te conoce, pero te tiene paciencia y tolera toda la porquería de locura y tontería y estupideces con las que tú te comportas día tras día. Un día cualquiera dice el Señor, ya basta, no más, hasta aquí llegó, crucificaré esto o aquello. Entonces ve cómo caminas en el maestro gnóstico rechazó y condenó con parte de la autoridad. Dice que el ejemplo y prueba de ello es que el maestro gnóstico Valentino, el mayor exponente de la gnosis del cristianismo primitivo durante los pontificados, de exponentes de la gnosis del cristianismo primitivo y perseguidores de estos gnósticos, el pontificado de Pío en el 1140 y 155, y Aniceto de 155 a 156 eran un maestro reconocido permaneciendo en comunión con la iglesia romana. Entonces perseguían a los valentinianos y con los valentinianos nunca construyeron una secta o iglesia aparte. Se mantenían muy indiferentes cada uno, siempre en el seno de la comunión ortodoxa, retirados uno del otro. Entonces este rechazo y condenación por parte de las autoridades eclesiásticas de la primacía de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, que ya ese Dios no nos lo iban a poder quemar como lo quemaban como brujos, quemaban a las personas con sus libros, quemaban las Biblias. Entonces vino el Señor y dijo, ahora mira, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que cortarle la cabeza y matar a mis gentes, porque yo voy a estar dentro de ellos, de cada uno de ellos, y si tú los matas, yo los resucito. Y ellos los mataban y ellos volvían a reencarnar en otros. Entonces el rechazo y condenación por parte de las autoridades eclesiásticas de la verdadera gnosis cristianas con el cristianismo primitivo dejó incompleto el desnaturalizamiento o desnaturalizaron al cristianismo naciente de su verdad y razón de ser. Entonces por eso esta escuela es maligna. Esta escuela es de que ellos te predican por ánimo de lucro, te predican con el conocimiento del diezmo, pactos y primicias, pero ellos te predican con un desconocimiento de que ese Dios se puede despertar en ti, que ese Dios se puede despertar en ti cuando tú empiezas a obrar con bien con los demás, con amor, con los verdad. Y ellos dicen, no, tiene que ser con amor solamente al líder, con seguimiento solamente al líder como una oveja llevada al matadero. Tiene que ser solamente que las riquezas tuyas me las vas a traer aquí para si quieres tú tener un ministerio en la iglesia, me tienes que traer tus diezmos. Había una muchacha que me dijo, ay, yo quiero trabajar ahí en su emisora. Yo dije, primero tiene que pasar por un proceso. Déjese moldear de mí. Entonces yo empecé como a hacerle el moldeo que me manda el Señor de locuras. Y ya por la mitad paró y me quitó hasta la amistad, le dio rabia. Porque hubieron cosas que no, esto no es de Dios. Pero es que Dios quería el conocimiento de esa persona, era de adentro de ella. Ella odiaba, sentía rabia, amargura con cualquier cosa que se le participó de hacer. No pedirle plata. No, entonces, como yo no le recibí una plata, un dinero, les dio rabia. Que porque qué clase de evangelio era el que llevaba yo. Que eso era malo, quitarle la bendición tan grande que era llevarle el diezmo al pastor como ella había aprendido. Y yo le estaba quitando aquello, de que a mí no me entregara su dinero, sino que ella un día lo hiciera de aportar de pronto para la emisora. No era mentira, aportar si ella quería, pero después de que ella fuera libre por su cizaña, su malignidad. Y como le demostré con la rabia que le dio porque no le recibí sus diezmos. Entonces cuando ella vio que yo no le recibía aquello, se fue para una iglesia, le contó al pastor, el pastor dijo que yo estaba ministrando un ministerio que no era. Entonces que eso era bíblico, para ellos es bíblico, la letra mata, pero el espíritu vivifica. A mí me vivificó el espíritu y la letra la mató.
Entonces yo no me dejé llevar por la letra, sino por lo que el Espíritu me moldeaba y me revelaba en ello. De que Él en esto del diezmo nos estaba demostrando, era de otra manera, el conocimiento para el liderazgo que tenía el pueblo de Leví. Y que eran para que los pueblos de Leví no fuera codicioso, todo mundo tenía que depender él de todo el mundo que lo alimentaran y le llevaran el diezmo a la iglesia. Pero no era para la iglesia, sino para toda la tribu de Leví. Era una tribu inmensamente grande. Tenían que ser alimentados por las otras tribus. Pero era por el desconocimiento de estos pastores que ahora entonces quieren eso, es para ellos y no para toda la iglesia, que entonces lo tienen que repartir y no lo reparten. Entonces para la viuda, el pobre, el joven y el embarazado y todo eso era que había que llevarlo. Entonces este evangelio, según Tomás, los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido, y ni ellos entraron ni dejaron entrar a los que querían. Pero vosotros sed cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. ¿Ve que hasta nos enseña a ser astutos como la serpiente? Yo amo a la serpiente, porque nos enseña a ser astutos como ella, a entrar sigilosamente en el corazón de alguien y llevarle este ministerio, como va Tomás con la astucia que el Señor lo mandó, escondiendo las llaves del conocimiento que Jesús predica. El evangelio primitivo, el rechazo que ellos hacen eclesiástico a la gnosis cristiana. Deja incompleto el desnaturalizamiento que hacen al cristianismo naciente de su verdadera razón de ser. Es como una escuela, el Señor Jesucristo en nosotros enseñándonos, Él el Maestro y todos sus espíritus de luz, o instrumento de regeneración, crecimiento y perfeccionamiento de esta palabra divina que se hace verdadera en nosotros, viva como chispas divinas y se presentan como unas personas. A mí me tocó hoy enseñarte esto, a mí me tocó hoy. El Señor es el varón perfecto, un instrumento de regeneración, crecimiento y perfeccionamiento espiritual en nosotros. Del varón y la mujer se causa con ello con un profundo daño a lo esencial del mensaje del Salvador. Pues lo que comenzaron a detener ellos, y como detectaron a cada uno de los Cristos allí, Cristo en ellos murieron, hay un Cristo caminando. Entonces, a detentar las directrices de la iglesia, ni entraron ellos ni dejaron entrar a nadie. En condición de que hablemos ahora, escondiendo las llaves del conocimiento, que solamente les hablan a ustedes de una sola cosa, pero no les hablan este conocimiento, está dentro suyo, te quiere hablar. A mí me habla, a mí se me presentó, y muchos cristianos me han enfrentado diciendo, dice que Dios le habla a toda hora. El pastor dijo que a toda hora no habla Dios, mi amor. Si yo las 24/7 vivo conectada con el cielo, vivo conectada con la llave, vivo abriendo esta puerta y la tengo abierta para mí día y noche me conmuevo con Dios. Me comunico con Dios, me habla Dios y me protege Dios de usted y de muchos. Entonces los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y la han, ¿qué? Escondido. Ni ellos entraron ni dejaron entrar a nadie, porque ellos por su avaricia, ellos lo único que quieren es que el hombre siga allí de esclavo. Entran a los que querían, pero nosotros, sé cautivos como la serpiente y sencillo como las palomas. ¿Ya? Porque entran, ¿quién? A los que querían. Ni dejaron entrar a los que querían entrar. Ellos más bien nos reclamaban y nos reclaman que por qué esto, que por un evangelio raro, que no sé qué, cómo que Dios lo ve uno a toda hora, habla con él a toda hora, le está mostrando demonios en cada persona, está incluso en un alimento, mirando uno que el pocillo en el que usted se va a tomar un tinto tenía de pronto una serpientica pequeñita y te reprendo, ahora mismo te va afuera, ¿qué haces ahí? Y dice, yo era para ver si usted me tomaba. Claro, porque creía que no iba a mirarla. Entonces esta persecución o desprecio, vea, yo un día me encontré una serpiente así al frente de mi casa, una culebrita, flaquita. Y yo dije, ¿esto qué es? Que yo estoy viendo esta serpiente hace días, cuando de pronto la vecina que se levanta contra mí. Y cuando la vi así, ay, el cuerpito de la misma serpiente que yo había visto. Y yo, vaya diablo, ¿cómo me quieres maltratar? Mentiroso. Esa mujer le pertenece a Cristo y tú eres el que perteneces al infierno. A ella no la vas a llevar al infierno por culpa mía. No, señor.
y empecé a ignorar y a ignorar, y es lo que hago. El Evangelio según Tomás. Esta persecución y desprecio no pudo ser vivida sino con dolor. Yo digo mi vecina, pero era una persona que llegó a tocar la puerta. Entonces, vivida sino con dolor, más serenamente por los verdaderos gnósticos cristianos primitivos, al ver cómo era rechazado por ignorancia y falta de ¿qué? De entendimiento de sus hasta entonces hermanos de la iglesia. Somos despreciados de los mundos, somos despreciados de los mismos hermanos como José. Nos van a seguir vendiendo, nos van a seguir entregando a las autoridades, nos van a seguir destruyendo, nos van a seguir gargajeando, dañando, hablando de nosotros por detrás y hablándonos y abrazándonos por delante. Nos van a seguir mediando para lo malo de ellos, que creen que es lo bueno. Entonces somos despreciados de los mundos, aunque ningún interés les mostremos, y cuando nos difaman, los ignoramos. Cuando nos persiguen, los dejamos a un lado. Cuando nos humillan, les miramos y guardamos silencio. No te conozco, mosco. Ni para allá ni para acá, papá. Enseñanzas autorizadas que son entregadas a nosotros los gnósticos, con toda la gnosis cristiana, no siéndole permitido expresarnos visiblemente, porque el que se expresa visiblemente le van a decir que tiene un evangelio muy diferente con otros ropajes. Entonces nos toca presentarnos como personas normales, para no extinguirnos, porque nos van a ver con otro ropaje, con el ropaje como si fuera el de ellos, pero no somos de aquí ni nos parecemos a nadie, como el de la alquimia medieval. Pervivió en la rueda del tiempo hasta nuestros días. Nuestro Señor Jesucristo lo único que quiere es que usted se suelte de la rueda del tiempo, ¿ya? Una página del Códice Apócrifo de Juan nos demuestran también el origen de la biblioteca de Nag Hammadi, que ya le leí aquella parte. El profesor Bazán contempla la hipótesis evaluada de diversos materiales escritos y dice, uy, no son ajenos a los filósofos, no son ajenos estos folios de los escritos que forman las páginas de los códices, son reales, encontrados en las tapas de algunas de los códices, y cuyo propósito era dar mayor consistencia y rigidez al cuero. Que la biblioteca de Nag Hammadi era propiamente un grupo de gnósticos a sectas que podían convivir con otros grupos, con las religiones de la Tebaida, y más conciertamente con las comunidades. Con todo el mundo sabemos vivir, sin importarnos usted su desconocimiento, su conocimiento. Entonces, los lazos que nos unen en una comunidad esotérica, no es ascetismo, no es de apartarnos, sino la importancia es de que conozcan la raíz de la comunidad de Dios, el cielo, la verdad, la santidad y la pureza. Sin santidad nunca verás a Dios. Tienes que empezar a conocerte a ti mismo, porque sin santidad nadie verá al Señor, y la santidad es el conocimiento de que usted es un hijo real y verdadero de Dios cuando usted muestra la semilla de Él y se comporta conforme a su mandato. ¿Y cómo es el mandato de Él? Amar a Dios por sobre todas las cosas, es amar al prójimo como a ti mismo. El mandato de Él es: no sean como los hermanos de José. No ser como los hermanos de José. Yo no puedo perseguirte a ti, mi hermano. Por lo tanto, como parece el más grande de todas las disciplinas, conocernos a nosotros mismos, pues cuando un hombre se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Y si usted se quiere conocer a Dios, ya sabe lo que le acabo de decir. Un ciego y un vidente, si ambos se encuentran a oscuras, no se diferencia entre sí, mas cuando llegue la luz se evidencia. El que ve, verá la luz, y el ciego permanecerá en la ¿qué? En la oscuridad. Asimismo, el misterio del matrimonio es grande. Reparar en la unión sin mancha, pues tiene un gran poder. Cristo nos va a visitar. Cristo te va a tratar como su esposa, su amada. Cuando vea que tú estás haciendo toda esta limpieza en tu vida, conociéndote porque te desconocías, creías que era un peleonero, que eras buscapleito, que eras malicioso, que eras engañador, que eras hipócrita, que eras mentiroso. Entonces, cuando vienes a la forma de Cristo y se forma ese Cristo en ti, este plan de Dios es reparar la unión sin mancha y sin arruga
y se une en un matrimonio con su amada iglesia, el amado puede besar a la novia. Cristo vino ya y entra en ti y se manifiesta en sus frutos. Mientras estemos en este mundo, es conveniente que nos esforcemos por conseguir la resurrección en nosotros mismos, para que cuando nos despojemos de la carne, seamos hallados ¿con quién? En el reposo. ¿Con quién? Con el esposo. Ya. En el reposo con Dios. Allí te están esperando los ángeles para subirte. La verdad es así. No vino desnuda al mundo, sino que vino sin símbolos e imágenes. No vinimos con dioses, venimos desnuditos por eso a este mundo. De otra forma no podríamos recibir el conocimiento. Cuando me dijo el Señor a mí, desnúdate mujer, ponte al sol y al agua, que te dé el baño, en el baño pulcra sola, y que te dé el sol también, para que te den los rayos del sol. Desnuda en mi presencia tus ropajes. Yo creí que era quitándome la ropa, y cuando me dijo el Señor, tus ropajes, odios, hipocresías, mentiras, te engañas a ti mismo que eres santo y puro, que eres evangélico, que eres religioso. Perdón, no eres sino un religioso, carga la Biblia debajo el brazo, bajo el sobaco, como desodorante, de yodora, y no te has querido, opiasprin, pero no has querido reconocer que dentro de ti estás cargando unas chancletas podridas, unas chancletas de hierro, unas chancletas pesadas, empantanadas, unas chancletas que no pueden entrar al ministerio mío. Quítate las chancletas, es lo mismo que quítate el ropaje de la maldad. Quítate y pide perdón allá para poder edificarte y entrar a la pureza de reparar la unión sin mancha en la presencia de un padre bueno con su esposa, que era Moisés y el padre. Se iban a tener un encuentro personal entre la luna y el sol, un eclipse lunar y solar, como el padre con sus hijos, con su iglesia. Él era el que iba a ser reparador de todo el pueblo de Israel, mas tenía que ser primero limpiado él como sacerdote para llevar la administración de un buen evangelio sin mancha a los demás. Por eso cuando Dios se le presenta a él, cuando Dios lo ilumina a él, cuando Dios lo llena de luz a él, que todo mundo huye y le tiene miedo, para que se dieran cuenta que por los frutos los conoceréis. La verdad no vino desnuda al mundo, sino que vino en símbolos, en imágenes, vino en un niño pequeño, desnudo. El mundo de otra forma no podría recibirle. Entonces, si él viene como un ángel con alas y de todo, el mundo lo persigue, lo va a matar de una vez. Él vino camuflado en un cuerpito de esto de carne, usted y yo. Somos ese Cristo caminando en esta tierra. Ayudemos al Cristo de la gloria a aparecer más aquí como luz, para que venzamos a las tinieblas. Quien posee la gnosis de la verdad es libre. Y quien es libre no se mantiene en las religiones, en una iglesia, no dependes de ninguna clase, dependes de alguien que sea iluminado y que te ilumine con esta iluminación. Si a tu casa está llegando este internet, está siendo iluminado. Porque quien es libre no peca, pues quien peca es esclavo del pecado. La madre es la verdad. ¿Oyó? El conocimiento es la madre gnosis, dentro de nosotros el Espíritu Santo. Es el Padre, ¿quién? El conocimiento. Entonces, ¿la verdad es quién? Mi madre. Acuérdese que la sabiduría nos dice, yo soy la madre del más puro amor. El libro de Eclesiastés, el libro de sabiduría, es importante que usted en ellos se alimente, porque estos libros, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y el libro de sabiduría y eclesiástico son necesarios para una buena alimentación gnóstica de la verdad. Entonces, la madre es la verdad, es mi verdad, que es la palabra viva y verdadera en mí, y por eso yo no miento, porque tengo temor a Dios, porque el primer conocimiento de nosotros, el principio de la sabiduría, es el temor a Dios, es el temor al Señor, al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué es el temor al Padre? Porque la madre es la verdad. Y la madre es la palabra, las letras vivientes, que son puros carbones encendidos, y cuando se forma en una llama hermosa, se hace la zarza ardiendo, se hace una llama en su corazón. La encuentra el Padre y se maravilla de encontrar su corazón con aquella llama encendida con los 7 candelabros de Apocalipsis 2, 1 y 2.
Y maravillado se queda el Padre y se llama por eso el conocimiento. Inmediatamente el Padre se deja conocer, porque Él se llama el conocimiento. Inmediatamente se deja conocer Él. Cuando Él se deja conocer, empieza a conocer toda la palabra de Dios, recóndita, encerrada, guardada, camuflada, cosas ocultas que tú no conoces, los códices de la Biblia, todo lo que estaba allí escondido a tu parecer y que solamente leías la palabra y predicabas lo que oías y entendías. Ahora vas a explicar algo que estás viviendo dentro de ti, porque el conocimiento, Gnosis, es el Padre que está en aquellos a quienes les es permitido no pecar en el mundo, y Él les llama libres. No dependen de nadie, sino que se santificaron a sí mismos y se conocieron a sí mismos y se santificaron a sí mismos y huyeron de todas las dogmas de hombres, las religiones de hombres, las costumbres del hombre, las enseñanzas del hombre, y se propusieron entonces tener el conocimiento de un Dios todopoderoso. El gnosis de la verdad eleva los corazones. La madre es la verdad, que es esta palabra bendita y verdadera. Es la palabra viva, como dice Salomón en sus escritos, en las odas de Salomón. Dice Salomón: ningún hombre, oh mi Dios, puede cambiar su santuario, ni tampoco le es posible cambiarlo de lugar, porque no tiene poder sobre él, hombre. Dios es el único que puede cambiar este santuario. La madre es la verdad. La palabra dentro de nosotros, viene el Padre, que es Gnosis, dentro de nosotros, conocimiento, y empieza a reconocernos, a ver si somos hijos, si sí somos hijos de Él, porque tenemos esa palabra revelada en nosotros, en fuego, en luz, y todas esas letras están brillando, son chispitas divinas, y entonces dice: aquí está la madre, ella es la verdad, la amo. Es mi esposa y está dentro de este cuerpo. El conocimiento, Gnosis, es el Padre. Aquellos a quienes no es permitido pecar, el mundo les llama libres. La Gnosis de la verdad eleva los corazones de aquellos a quienes no les es permitido pecar. Es decir, los hace libres. Los enaltece por encima de este mundo y no nos es permitido pecar. No nos gusta pecar. No nos da por pecar. No nos halaga. Aquello ni siquiera lo conocemos. Y si el matrimonio deshonroso del mancillamiento permanece oculto, cuando hay algo camuflado, cuando llega este conocimiento, que es el Padre, a visitar a la madre, que es la palabra dentro de nosotros, a ver si está iluminada, opacada, encuentras mentira, ¿qué pasa con este matrimonio? Impoluto, sin mancilla, mancillado, me voy. Un verdadero misterio. Este no es carnal, este es espiritual. Va sin mancilla, no va mancillado, va de la Virgen María, no va oculto, no va camuflado, va libre en oración, y viene Jesús, se gesta en ella como un Cristo y dice: yo soy el Salvador de toda la humanidad, soy la semilla. Y cuando ella lo pare, le dice: yo soy el verbo, la palabra, has parido al verbo para todo el mundo. La semilla en la tierra para todas las humanidades, matriz en mi cerebro, pleroma de los pleroma es María, aquí en esta cabeza, que es el nombre del pleroma, que es la divinidad absoluta, la virginidad. Nada tiene que ver con la María de la tierra que lo parió, porque ella se siguió viviendo, se casó con José. Y viene entonces José, el dador de la verdad y de la profecía, del cambio gnóstico, del conocimiento de un Dios dentro de nosotros, como lo hizo Abraham. Se le presentó también a José, y José por eso respetó su dignidad y no se acostó con aquella vieja que lo persiguió, le quitó hasta la ropa, se quedó con ella y dijo que él la iba a violar, lo hizo meter preso. Y viene Moisés y llora 3 días ayunando, vigilando y revelándose en todo lugar de Egipto donde encontraba aquel cuerpo de José. Y cuando de pronto le dice, se le aparece a los 3 días cansado, debilitado, Dios no le decía dónde estaban, porque su pensamiento de él era desesperado, y también el pensamiento de él era sorprender a Dios, porque Dios estaba dentro de él, y Dios le dijo: tú eres Dios en Israel.
O sea, en sí el que estaba buscando el sepelio de José era Dios. Entonces, cuando viene la muchacha y le dice, estás buscando a José, pues vamos al lugar donde tienen su féretro, pero está embrujado. Todos los magos de esta tierra de Egipto hicieron 4 columnas poderosas de invocaciones de dioses, de demonios, y no puedes sacarlo del lugar donde yo te voy a mostrar que está. Pero te voy a mostrar dónde está, pero no vas a poder obtenerlo. Y él se va, inmediatamente ella le dice, aquí está. Y grita él, José, José, ¿sabes que Dios ha libertado y ha liberado al pueblo de Israel? Y tú prometiste ir con el pueblo de Israel cuando fuera libertado. Ora y clama y reza a tu Dios. Ven pronto que nos vamos. Y se alza aquel féretro, se alza para arriba y agarra a don Moisésito, que era Dios caminando en esta tierra llevando a su pueblo, se lo carga del hombro y paticas, ¿pa' qué te tengo? Vámonos, papá, que para mañana es tarde. Y arrancaron el camino, él con su féretro encima de él, y se fue. Y los vidrios, mi amor, no me verán más. Y se fueron. Así que ni los brujos, ni los hechiceros, ni su magia, ni nada de lo que ellos hicieron, la magia que le pusieron a aquello, pudo con el poder de la palabra. Entonces este matrimonio de la verdad, que es la madre, es la palabra, y el conocimiento gnosis dentro de nosotros, que es el Padre, le da revisión a esta palabra. Si la palabra tiene luz, te empieza a iluminar más y te escoge, ¿ya? Como servidor de él, de la verdad. Eleva los corazones desde aquellos a quienes no les es permitido ya pecar. Ya dice, ¿para qué vas a pecar? Ni te dejo. ¿Para qué? Si lo que es mío. Y si el matrimonio deshonroso del mancillamiento permanece oculto, cuanto más es el matrimonio impoluto sin mancilla. Un verdadero misterio este. No es carnal este matrimonio que tenemos con el Padre Madre dentro de nosotros, sino puro, pertenece no a la pasión ni al sexo, sino a la voluntad, que es la palabra vivificada en nosotros, verbo hecho carne que habita en nosotros, pertenece no a las tinieblas de noche, sino al día, la luz. Por eso se dice el logos, la luz, ya él hecha, está puesta a la raíz de los árboles, ¿ya? Echa esta palabra, la semilla, dentro de esta tierra fértil. Es como que se dice, ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. No podrá, pues, cortarlo si no está puesta a la raíz del árbol. Por ello se dice que el logos es el hacha, ya puesta a la raíz. Entonces, él no va a podar, él va a rajar de una vez la raíz. Lo que se poda brota de nuevo, sino que cavará hasta en el fondo, hasta sacar la raíz. Jesús arrancó la raíz íntegramente dentro de él, y entonces también enteramente en otros. El cambio solo en partes no lo haga. No sirve. Nosotros mismos, cada uno de nosotros debe penetrar hacia la raíz del mal que está dentro de nosotros mismos, de penetrar en nosotros mismos, buscar la raíz y arránquelo de raíz de su corazón. Será arrancado. Vete fuera, no friegue, no me molestas más. Entonces lo reconocemos, pero si lo ignoramos y no reconocemos esa raíz que está ya creciendo, pequeñitos tuberculitos, de raíces más pequeñitas, blanquitas, de fuera de la gruesota esa, manchosa, va a empezar usted a seguir creciendo cosa por cosa, y ahí vas tú ministrando ese ministerio pecueco, ese
tarjetas. Pastores, sacerdotes, usted que descargan las tarjetas de crédito de los demás, van y le llevan que van a regalar 50,000 y ustedes llegan y le dicen, no, tiene 200. Déjalos todos, Dios me dijo que lo dejaras todos. Así que póngase en pilas con todo eso. Entonces ese es el adulterio, el matrimonio con mancilla. Son fornicarios, son adúlteros porque están vendiendo la palabra, porque están quitándole la tarjeta al otro, el que le va a tocar pagarla con réditos, y no están siendo conscientes. Si yo le quito un peso a este señor, me toca pagarle también los réditos de su tarjeta, porque le van a cobrar réditos a esa tarjeta. Él me la prestó y yo, pero ustedes no, ustedes llegan y le piden una ofrenda con la tarjeta y no se dan cuenta que esa persona tiene que pagar duro aquella sumisión de bajar la cabeza para darle a usted. Y aquella sumisión le va a salir cara porque van a dejar de tomar leche los niñitos por ellos pagar los réditos a los bancos con esas tarjetas. Ustedes son perversos, ustedes son lobos rapaces, ustedes son sepulcros blanqueados, les dijo el Señor. Ustedes son ratas de 2 patas. Ustedes tristemente son lobos rapaces, lo que dijo mi Señor Jesucristo. Usted aprovecha a la gente que está alzando las manos en no les descarguen las tarjetas a la gente. No les exijas patrimonio de diezmo, pacto y primicias con tarjetas. No seas maligno con esas personas. Entonces honroso es en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla. Mas los fornicarios, los adúlteros juzgarán a Dios. Los juzgará a Dios, adúlteros juzgará a Dios. Hebreos 13:4, Mateo 3:10. Es el adulterio de este mundo. Es que todo esto de lo que le estoy hablando, el diezmo, el pacto y la primicia, ustedes están siendo adúlteros con la palabra de Dios, porque Él dice que ni la vendan, ni la cambien por vestido, ni por calzado, ni por comida. Que la den como Él nos está iluminando, nosotros la entreguemos. Él hará en el momento preciso que usted vaya a comer, que usted tenga con qué comprar su carne, su choricito, su buñuelito, su quesito, su comidita. Honroso es todo matrimonio en el lecho sin mancilla. Más los fornicarios y los adúlteros no está tratando del matrimonio físico, está tratando de un matrimonio que tenemos con Dios y le estamos engañando y mintiendo, destruyendo a nuestros prójimos, haciéndole daño a nuestro prójimo. Estamos haciendo un matrimonio mancillado. No estamos siendo fornicarios. Está usted idolatrando a los líderes, más bien cayéndose en deudas por esos líderes, y usted está destruyéndose. Porque si aquella persona le dice a usted, es honesta. Cuando le está diciendo a usted, me presta su tarjeta, pero yo le pago hasta los réditos de su tarjeta. Regáleme eso. Regáleme ese televisor, usted regáleme eso, que no le va a ir mal. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Él no nos está llevando a un lecho con mancilla. Entonces, también la idolatría, las persecuciones que usted hace al mundo, usted está siendo adúltero con Dios. Usted no está cumpliendo conforme a su amado, usted está haciendo traición. Está malogrando a su hermano, porque Él nos manda a nosotros a amar a Dios por sobre todas las cosas, a amar al prójimo como a ti mismo. Entonces usted está mancillando la verdad. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Y cuál es el mal? Destruir usted al prójimo. No se trata de su esposo ni de su esposa. El mal que yo no debo de hacer es el que yo hago. Y es destrucción al prójimo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. No hablaba de matrimonios santos, ¿sabe por qué? Porque yo conocí al Dios omnipotente que se me reveló, y cuando me dijo, ¿cómo señalan a la prostituta? Y la prostituta está trabajando para llevarle alimento a esos niños. Mírale su vida, obsérvale su vida todos los días, su vida paupérrima que tiene, de soledad, de desamor total. Solo van donde ella como un baño público, que pagan para entrar y y salen tranquilos como si nada. Se lavan las manos y punto. Y se les da el papel para que se limpien. Así mismo es este mundo. Entonces yo estoy hablando de esos matrimonios, de esa persona conmigo. Si ella me conociera a mí, tú le hablaras de mí, yo pudiera ella, cuando ella lo quiera, yo entrar y reformarla. Por eso es restauración.
es volver a esta persona a regenerarla con la verdad y la divinidad. Porque no hago el bien que quiero, sino lo que no quiero. Eso es lo que hago. Cuando estas personas tienen el conocimiento, van y buscan otra clase de empleo. ¿Me entiende? Porque usted también como pastor les está ayudando a alimentarlos, a sostenerlos, mientras ella se pone a trabajar en otra cosa que no sea aquello. O usted mismo con las ventas de Biblias que tiene y de que le entra su orfanato, le entran muchas dádivas y usted en vez de ir a venderlas para recuperar más plata, porque usted se va para el infierno, y la sábana, gusano será tu cama y gusano tu cabecera. Entonces dele la oportunidad, porque ahora en vida usted se puede cancelar. ¿Puede Dios permitirle, con la palabra que estoy hablando con mi boca, de que usted como ministro de Dios, mentiroso y falso, no se ha quitado estas chancletas del mundo y sigue con su codicia? Entonces usted se va a leprar, le va a dar un cáncer, se va a podrir. Gusano será tu cama, gusano tu cabecera en vida. Y toda la gente va a hacer la vergüenza a usted de la iglesia, porque toda la gente van a ver y por qué ese hombre se enfermó, porque usted no llevaba la palabra verdadera conforme Dios se la mandó. Y usted se burló de aquellos, al contrario, la prostituta le tocaba prostituirse y le daba el diezmo a usted. Usted era un prostituto, una prostituta, usted como pastor. Entonces, en vez de haber cogido ese dinero que le entraba por otros y haber hecho lo de la tribu de Leví, que eran millares y todos eran alimentados y comían todos con ese diezmo y ese pacto, que son los huérfanos, la viuda, la prostituta, el drogadito, todos. Qué pena con usted. Romanos 7, 19, 20, Juan 8, 32, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer es lo que yo salgo haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que es el pecado que mora en mí, los demonios que moran en la persona. No le digo que cuando hacemos libre a una persona, una prostituta, por ejemplo, que, ay, bacano, va y empieza a buscar otra clase de empleo, pero el pastor le está ayudando, ¿verdad? Usted como pastor le está ayudando, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que sí. Yo voy a confiar que sí. Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Que nuestro yo en el mismo paso pueda estar con el tuyo, así estando con el tuyo, no molesto a nadie ni afecto a nadie, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo en toda la luz, así como en todas las formas, en toda la existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta manera sentiremos el dolor de todo el prójimo, porque también es tierra y polvo como nosotros. Y sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de este mundo nos engañen. Y nos liberes de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido, que es la mentira, que tú eres el poder y la gloria, la verdad, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Tú eres la verdad y el desconocimiento es la mentira. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones, que así sea. Cuando tu amor entre en mí, es porque crecieron mis acciones tuyas nuevas, bonitas, santas y puras de ti en mí. Amén y amén. Te bendigo, amado hermano. Te bendigo y le pido a Dios Todopoderoso que te cubra con el poder de su palabra. Así sea. Amén y amén.